Los primeros mayas, los primeros ancestros de estas tierras, ellos adoraban al maíz por ser una planta divina. Antes de la llegada, digamos, de los españoles al continente, en Guatemala ya existía el maíz, ya lo cultivaba nuestro pueblo maya, ¿no? Parte de la historia, parte de la cultura, parte de las tradiciones, es algo intrínseco para casi todos los aspectos de la vida guatemalteca. Entonces eso es vida, vida para el hombre, vida para las generaciones, vida para la conciencia humana y para la espiritualidad. Eso es lo que hace el maíz en nosotros. Domingo, ¿verdad? El maíz es un grano muy bendecido, ya que sin el maíz pues no podríamos subsistir, porque ese es el alimento principal en el plato guatemalteco, podríamos decirlo. De eso dependemos todos, nosotros los campesinos. Depende de la familia, porque sin el maíz nosotros no vivimos, pues, porque de eso nos alimentamos. Ya es maíz mañana, tarde y noche. Maíz en la mañana, en tortillas, tamalitos, en la noche tamalitos de maíz. Toda la dieta se basa en maíz. Póngale comer pan. Pues nosotros no estábamos acostumbrados a comer pan diario. Pan en la mañana, pan en el almuerzo, pan en la tarde, ¿no? El principal uso para nosotros del maíz no es para otros subproductos, para la industria animal o para el consumo animal, sino principalmente para nuestro propio consumo. Estudios más profundos del análisis químico de la alimentación tiene condiciones de fortaleza. Sin el maíz, pues el campesino no va a tener fuerza para poder cultivar la tierra. Porque el campesino es trabajo de sol a sol, trabajar duro. El maíz es un símbolo cultural, ancestral, representa la vida de estos pueblos, los identifica y son el origen prehispánico prácticamente de la cosmovisión maya. El hombre viene del maíz, está escrito en el libro sagrado del Popol Vuh, donde nos ilustra sobre la creación de la tierra, la creación del mundo y la creación del hombre. Para la mayoría de esa población indígena de Guatemala, tienen muy claro que son hombres y mujeres de maíz. Nacemos con el maíz, morimos con el maíz, nos alimentamos a diario con el maíz y es una cuestión que la llevamos en las venas y no en balde nos dicen que somos hombres y mujeres de maíz. Algo cultural para nosotros. El maíz por cientos o miles de años ha estado aquí y todavía lo tenemos. Para nosotros el maíz es sagrado.
Y eso fue lo que heredamos de nuestros abuelos, de nuestros padres, ¿no? Es decir, desde el momento de la siembra, nosotros le pedíamos permiso, digamos, a la Madre Tierra para cultivar el maíz, y lo hacíamos con mucho respeto, con un sentido muy profundo, digamos, de amor, ¿no? Digamos, el maíz rojo es la salida del sol, que es la aurora, es la salida del sol. El negrito es donde viene la noche o la oscuridad. El hombre que muere se va bajo la tumba o bajo la tierra. El brazo derecho del mundo es el blanco, es la pureza del espíritu, es la pureza de Dios. Ahora el brazo izquierdo es el amarillo. El amarillo es donde vienen las nubes, donde anuncia que ya viene el agua. Eso trae las nubes y trae la lluvia. La representación de la bandera de los pueblos mayas aquí en Guatemala son 4 colores. Es el color blanco, es el color rojo, es el color amarillo y es el color negro. Son los 4 colores del maíz. Al poner el grano de maíz que simboliza la cabeza de Junjunajpú en la tierra, y al salir de la tierra llega a lo mismo, al grano de maíz otra vez. Entonces eso forma un todo cíclico. Cosecha y sacamos la semilla, otra cosecha y sacamos la semilla. Siempre se utilizaban las semillas criollas, es decir, las semillas nativas, es decir, no se compraban, sino que nuestros padres tenían una manera de seleccionar la semilla, de guardar la semilla, conservarla y utilizarla a la hora de la siembra. Sembramos este año y después seleccionamos nuestra semilla y es el mismo semilla que nosotros estamos utilizando todos los años. En el campo lo hacemos la recolección de semillas, escogiéndolo las mazorcas más grandes y también las milpas que tengan por lo menos 2 mazorcas, como ven esto, pero que sean, tamaños iguales. Y siempre se escogen las mazorcas más grandecitas que hay y las líneas que estén rectos. Y lo hacemos así. Y lo colgamos. Entonces lo dejamos secar a la sombra. Esa es nuestra semilla. La semilla certificada lo que quiere decir es que es una calidad de semilla que se produce. O sea, nosotros le llamamos semillas híbridas, aquellas semillas que uno lo compra en la agropecuaria. Sí es cierto, son mazorcas más grandes, pero su lote también es más grueso. Es un problema serio porque entra en contradicción con las prácticas ancestrales y los sistemas de producción
nuestros. Empiezan a destituirse o a sustituirse las semillas, digamos, criollas, ¿no? La utilización de las semillas criollas. Si nosotros sacamos nuestra semilla, aquí hacemos mejoramiento. Ya miramos que, digamos, seleccionamos plantas que tengan buena altura de mazorca, que tengan buena altura, que la plantación esté lo más uniforme posible. En cambio, el agricultor lo que hace es que cosecha y mira mazorcas grandes y las escoge, ¿no? Pero no sabe digamos, qué comportamiento tuvo la planta en el campo. Este tipo de mejora los campesinos la hacen, pero la hacen en periodos mucho más largos. En cambio, dirigidos ahora con este instituto, pues hemos logrado esas variedades. Aunque se mejore la semilla para que haya mayor productividad en su volumen, el problema es si entra en contradicción desde el punto de vista químico, si entra en contradicción desde el punto de vista del uso a que se le dé. Si hay una amalgama cultural y es posible la integración, no entra en contradicción. Pero si entra en contradicción, entonces lo único que estamos haciendo es desapareciendo la identidad. Pero digamos, esta semilla, por ser mejorada por este tipo de cosas, nosotros nos damos cuenta que rinde mucho más que el criollo que ellos manejan, ¿va? Un criollo, ellos lo manejan con 3 a 4 quintales por cuerda, mientras que nosotros con estos materiales podemos producir hasta 7 a 8 quintales por cuerda, o sea que se duplica el rendimiento. Es de que con la excusa de mejorar la producción, de producir más, el mismo Estado a través del Ministerio de Agricultura pretende también influir para utilizar semillas híbridas para la producción de maíz, con el argumento que es más resistente a las plagas, resistente al cambio climático y otras mentiras que nos dicen. Porque una vez a mí me regalaron un poco de semilla de que aquella semilla que venden es pintada y lo sembré, pues no dio mazorca. Bueno, sube la siembra, pero no da el granito. La utilización de estas semillas es de que los agricultores lo utilizan una vez, pero no pueden recoger la semilla o almacenarla y volverla a sembrar, porque están hechas precisamente para eso, ¿no? Para ser utilizadas una vez y luego genera ya una dependencia, porque entonces los agricultores se ven en la necesidad de comprar la semilla en los agroservicios, ¿no? Si nosotros dejamos de sembrar nuestra semilla, tenemos que depender de las semillas que venden en el mercado. Algunos lo siguieron cultivando y otros no siguieron cultivando estas semillas mejoradas, sino que se sigue sembrando las semillas criollas. Pero igual, la introducción de todas estas semillas mejoradas de alguna manera afecta todo el espacio donde se siembra la milpa, ¿no? Por el polen, ¿no? Es decir, entonces de alguna manera se va degradando, digamos, también nuestras semillas. Y se ha mezclado. El maíz se ha mezclado porque es una planta alógama, entonces se ha mezclado, la variedad suya se ha mezclado con la mía, con la de él, se ha mezclado. El polen normalmente que poseen las flores de la milpa se van regando y esto van perjudicando a las semillas criollas. Entonces, nosotros hemos tratado de conservar nuestras semillas no sembrando las híbridas cerca de nuestras semillas. La mitad con esta variedad que ustedes me están trayendo, la mitad con mi semilla. Yo siento que ese tipo como de balance que es para mí la sabiduría campesina, es lo que nosotros tenemos que promover. Y no queremos perder esa semilla porque estas son las mejores semillas de nuestros antepasados, pues de nuestros abuelos. Pero si viene otra persona de otros estados, se dice que no sirve. Eso es un rechazo, para mí es un rechazo, ¿verdad?
Uno de los objetivos, digamos, de la utilización de todos estos abonos o los fertilizantes químicos y los insecticidas, fungicidas, nematicidas, pues tenía que ver con todo el tema de la Revolución Verde, ¿no? Bueno, lo que yo entiendo de la Revolución Verde fue, digamos, el uso ya de productos de químicos principalmente para el control no solo de plagas, sino que también para la nutrición de los cultivos, ¿verdad? Pues lo que se buscaba era aumentar la producción con el argumento de que había que reducir de alguna manera la hambruna, ¿no?, que existía, digamos, en el país específicamente, ¿no? Entonces la Revolución Verde nos viene a cambiar toda esta estructura y este sistema agrícola. Se empiezan a introducir las semillas mejoradas. En su momento los agricultores, la gente lo veían bien, pues de alguna manera, digamos, la producción aumentó. Pero lo que no sabíamos en ese entonces era que esto iba a tener consecuencias, ¿no? Entonces aparecen de inmediato las plagas que empezaron a causar, digamos, daños a los cultivos, ¿no? Pero bueno, entonces ya como era todo un paquete ya planificado, pues las empresas empezaron a ofrecer ya los diferentes químicos. La utilización de los fertilizantes y de los agroquímicos cambia todo el sistema, ¿no? Rompe con toda esa estructura y bueno, y se vuelve incontrolable. Que está generado por laboratorios exige fertilizantes químicos. El problema es que uno depende de los químicos. Digamos, con todo lo de las plagas, que cada vez requieren de mayor cantidad de agroquímicos. Así como usted ve en esta plaga, es esto, ve, que está afectando mucho al maíz, que sí lo seca. Mucha gente que se resisten a aplicar métodos agroecológicos, métodos biodinámicos, métodos orgánicos, se resisten a eso, pero lo que no se dan cuenta es que siguen dependiendo de las grandes transnacionales e enriqueciendo las grandes transnacionales al adquirir de ellos todo el paquete de insumos que siguen utilizando y están intoxicando su propia salud y también la tierra sobre todo. Ahorita ya se descuidó todo total el terreno, porque ahorita ya la gente ya solo trabaja con herbicida, insecticida y todos los productos están muy fumigados. Nos está costando bastante, porque a algunos agricultores se les hace más práctico comprar un quintal de fertilizante, aplicarlo, que producir sus abonos orgánicos, ¿no? Ya la juventud ya se perdió en ese lado. Ya no es tan fácil que un joven saca abono, saca el estiércol, es difícil. Es difícil. Ya se perdió. Yo no sé, antes, dicen mis abuelos, pues antes no se utilizaba químico. Se daba la milpa así solo con abono orgánico, pero no sé ahora, pues no mucho da, pero si uno utiliza ese químico, sí se da. Se decía que antes producían rendimientos de cuánto se tiene, o sea, esos datos que digan que anteriormente con la materia orgánica producían X cantidad, es relativo, ¿verdad? Y entonces casi cualquier semilla que la gente siembre actualmente, para lograr una cosecha más o menos adecuada, la gente está aplicando fertilizante. De tal manera que la mayor demanda que el gobierno tiene de las mismas organizaciones campesinas es fertilizante. Pero de igual manera, lo que el Estado ha venido haciendo, digamos, es decir, promoviendo la utilización de los abonos químicos, ¿no?
Si va a producir más grano que una semilla nativa, definitivamente para producir más grano necesita más apoyo el suelo en nutrientes. Para mí es bastante lógico. En ese momento no estamos contribuyendo al desarrollo, estamos contribuyendo solo al volumen de la producción momentánea, con futuro destructivo. Nosotros aquí el maíz que producimos, lo producimos casi con el 60% de orgánico. Y no utilizamos casi nada de químico, muy poco se utiliza. Si nosotros utilizamos químicos, nos estamos afectando a nosotros mismos. Entonces nosotros debemos de buscar semillas nuestras combinadas. Podría hacerse un estudio biológico con fertilizantes naturales. Tenemos capacidad de producir suelos naturales de acuerdo a las condiciones agronómicas del lugar. En cambio, el abono orgánico fortalece los suelos, ¿no? Los hace más fuertes y que han demostrado que son buenos, pues, y que no hacen daño a la naturaleza y también aumentan la producción, ¿no? Sobre todo una producción sana, ¿verdad? Es decir, sin contaminantes. Y eso es lo más saludable, pues, para la vida de nuestros pueblos, ¿no? Aquí en Guatemala el gran problema que podríamos hablar es tierra, tierra, tierra. Es una conflictividad o una problemática permanente a nivel social, a nivel político. En los años 40, ¿no? Toda la década de 50 y de ahí para acá, pues el Estado fue cediendo las tierras, digamos, a las transnacionales. La mayoría de terrenos están en manos de muy pocas personas, ¿va? Mientras que la mayoría de campesinos, porque campesinos somos la mayoría, y en cambio a los que tienen ahorita la mayoría de tierras son unos cuantos nada más. No es justo que en Guatemala existan 48 fincas con más de 3.000 caballerías de tierra. Y mientras tanto, una gran población no tienen tierra. Por ejemplo, el 80% del territorio lo acaparan los grandes terratenientes. Y el 20% del territorio están ubicadas las poblaciones, la infraestructura nacional y también el resto de la población indígena y campesina. Entonces, el proceso del rompimiento entre la gran propiedad y la pequeña propiedad ha ido aislando, marginando a grandes sectores de la población campesina y los ha convertido en personas, en este caso, sin oportunidades y sobre todo, especialmente, marginadas, excluidas. Que en Guatemala, donde hay unos elevadísimos niveles de pobreza y pobreza extrema, se concentran precisamente en la población indígena, porque no tiene acceso a tierra, porque la tierra está concentrada, la mayoría de la tierra cultivable en Guatemala está concentrada en muy pocas manos, en muy pocas familias, en estas familias de finqueros y oligarcas que entienden al país o han entendido siempre al país como su finca, que han entendido siempre al país como su empresa.
en Guatemala, digamos, los que poseen las grandes tierras o las mejores tierras del país, pues lo que, digamos, ellos vienen cultivando son productos de agroexportación. Es decir, no les interesa, digamos, fortalecer, digamos, la agricultura, sobre todo los cultivos, ¿no? Porque, bueno, les generan poca ganancia. Si nosotros podemos hacer algo en esa parcela privada, digamos, en esa finca privada para lograr revertir, no tenemos ningún instrumento legal para hacerlo. Es decir, si una familia llega a trabajar con alguien que tiene un cultivo de hule o de café, el Ministerio de Agricultura no tiene ningún instrumento para obligar a esa persona a no sembrar café o hule. O sea, no tenemos ningún instrumento, por ejemplo, de ordenamiento territorial que podría hacer para lograr hacer ese tipo de balance. El terrateniente quiere que nosotros paguemos como pago del arrendamiento es sembrar hule. Ahí tienen oportunidades solo de sembrar para 3 años nada más, porque ya al 4.º año los árboles de hule crecen y lo que hace es que no deja crecer la milpa por la sombra. Entonces, cuando el hule ya empieza a producir, ya el campesino ya no tiene oportunidad, ya no hay opción para uno de sembrar debajo de los árboles, porque ya no, la milpa ya no crece debajo de un árbol, ¿va? Con ese material que genera esa planta, ellos producen lo que es calzados, yo creo que las llantas de vehículos y todo eso que es derivado del hule. Entonces, por eso es que los empresarios, los grandes terratenientes, prefieren sembrar los monocultivos. Eso les genera ganancias solo a ellos, y mientras que la alimentación para nosotros los campesinos es bastante bajo. Nosotros tenemos que luchar para deber de lograr cosechar algo. El tema de los agrocultivos masivos tienen más prioridad para el Estado que la economía familiar campesina. La economía familiar campesina está circunscrita a cultivar verduras, maíz, frijol, que es la dieta básica del campesinado, mientras que los grandes monocultivos como palma africana, banano, café y otros ocupan las grandes extensiones de territorio nacional, exentas la mayoría de veces de impuestos. Toda es la palma, toda es de la palma. Ahí está todo lo que es beneficio de la palma, y todas estas están sembradas de la palma. En este caso, pues, como la palma quitó el terreno, entonces ya no se puede sembrar maíz hoy. Donde nos hemos, pues, visto obligados a rentar propiedades, ¿verdad? Para poder seguir en el trabajo que durante años hemos realizado, puesto que las tierras se han escaseado acá por la siembra del monocultivo que lo determinamos palma, ¿verdad? Hay varias zonas, digamos, que antes se consideraban zonas como graneros de la región o del país. Ahora no podemos ver ahí, o no vemos ahí ni una sola planta de maíz, de milpa. Están rodeadas de palma africana, y eso es precisamente el modelo que está ocasionando miseria, desnutrición, hambre en el país, porque no es posible un país que su alimento se basa, y su cultura también se basa en alimentarse a través del maíz, no produzca maíz. La producción se va para el exterior, los ingresos no llegan al Estado, sino a las grandes empresas, a las transnacionales. Bueno, yo tengo conocimiento que la empresa Naturaceites arribó a la población de Fray Bartolomé de las Casas aproximadamente 7 años. Ellos, el tipo de negociación que hicieron, pues obviamente no la hicieron ante los ojos de la población, sino que ellos usaron sus propias estrategias para poder ir abarcando campos. Así fue como La Palma apareció, ¿verdad? Comprando fincas y comprando terrenos y comprando voluntad de los campesinos también, porque realmente
Ellos venían ofreciendo una cierta cantidad, ¿verdad?, por las tierras que a los compañeros campesinos les pertenecían. Y por otro lado, pues también manipularlos para poderles rentar las propiedades, haciéndoles creer de que ellos iban a recibir una muy buena cantidad de plata durante el alquiler anual. Pero la verdad que hasta hoy en día pues algunos están arrepentidos porque ya se están dando cuenta de que lo que está viniendo a dejar La Palma es la destrucción de nuestra tierra, porque se están llevando el abono, ¿verdad?, que nuestra tierra tenía, ¿verdad? Y aquí tienen firmado un contrato de 25 años para trabajar las tierras. Y es algo que yo he criticado siempre, que cada uno de los propietarios que en su momento o vendieron o arrendaron sus propiedades, no se pusieron a pensar de que durante 25 años no van a poder laborar en su tierra, ni les va a alcanzar la plata que pudieron haber recibido durante esos 25 años para poderla arreglar. No culpo a los campesinos, sino que a esta empresa que usó sus mecanismos, sus estrategias para poder envolver y poder engañar a nuestra gente más del área rural. Ahora pues mi papá se fue, pues empezaron a intimidar a mi papá diciéndole de que ya no le iban a ceder el paso para que él pudiera trabajar su media caballería de terreno que él tenía. Y con lujo de fuerzas pues le dijeron de que si no le vendía la tierra pues él se quedaba encerrado sin tener acceso ya a su terreno. La política que ellos manejan es ir minando comercialmente con las propiedades para la siembra de la palma, ¿verdad? Entonces, si dentro del gremio de parcelarios o campesinos que tienen su pedazo de tierra hay uno o dos que no acceden a la venta, entonces ellos lo que hacen es que rodean, en la compra de propiedades rodean a la persona que no quiere vender y la van desesperando, le cierran el paso peatonal, le cierran el paso vehicular. No les iban a dar acceso ya a sus terrenos, mientras la media caballería de mi papá quedó en medio del terreno que supuestamente los finqueros que eran terratenientes en aquel tiempo pues vendieron sus propiedades a la palma africana. Y le decían de que ya no iban a poner guardias de seguridad, que era propiedad privada, que ya el acceso no iba a seguir a como estábamos antes, ¿verdad? Que teníamos libertad de ir y venir en nuestro terrenito. No les interesa ni les da pena dejar sin tierras al dueño, ¿ya? Porque ellos lo que hacen es echarlo de ahí, ¿ya? Y ponerse a sembrar palma. Y bueno, y los campesinos y los agricultores se han ido, digamos, quedando con espacios muy pequeños, ¿no?, donde han estado cultivando el maíz y el frijol para la sobrevivencia, ¿no? Y ahora dependen de la mano de obra, ¿no? Tienen que vender su mano de obra a estas grandes fincas. En su momento yo tuve la oportunidad de laborar por un mes para la empresa. Tuve la oportunidad de darme cuenta de la explotación que la empresa le hacía a la gente. Estuvo mi sobrino ahí trabajando de caporal, pero la verdad es que mi sobrino no le gustaba la explotación que les hacían a los campesinos, pues él los consideraba de que no, la tarea que les daban pues era una tarea exagerada. Al final es una explotación, se les paga muy poco, el salario mínimo que establece la ley, que en este momento está en 74 quetzales con 75 centavos, es lo que ellos pagan, pero no pagan horas extras. Al final la gente entra a trabajar a las 6 de la mañana y sale 5 de la tarde. Si hacemos números, no pasa de las 8 horas que realmente dice el código de trabajo. Se molestan pues porque el horario de trabajo aquí es de 7 a 4 de la tarde o de 6 a 3. Pero la gente trabaja a partir de las 4 o 5 de la mañana, ya está en el trabajo y sale hasta tarde, 8 o 9 de la noche, dependiendo de la actividad en que esté. Por otro lado, pues nuestra gente que labora ahí en la empresa, más la gente que está en el campo cortando la fruta o sembrando la planta o está fumigando o está abonando, tirando químicos, etcétera, no ha hecho conciencia del desgaste físico que ellos mantienen ahí.
porque de nada sirve tener unas 100 personas cortando o recolectando pepa y me hacen una cantidad mínima. Es preferible tener unos 50 y que me hagan la misma cantidad que hacen las 100 personas, porque la empresa ahorra lo que es la alimentación y el hospedaje, transporte también. Esta es la mosca, mire. Hablando específicamente en cuanto a lo que es la poca zona ganadera que queda, nos hemos estado viendo afectados por la plaga de moscas. Pega al ganado y le pica, le chupa la sangre y le da al ganado le da una enfermedad como fiebre. Yo perdí 6 animales, buenos animales, de 5,000 quetzales cada uno, y no me pagaron. El año pasado se me morían los 2 cochitos, y eso es para esos mosquitos que hay, pues. Porque el ganado, por estarse sacudiendo o lamiéndose ahí donde le ha picado la mosca, ya no come. El ganado atormentado, en vez de irse para el monte, se va para el río. Es un hato de ganado que no cuenta con tranquilidad. Ellos están meneando la cabeza, meneando la cola, espantándose la plaga. No es solo la que trajeron, sino que ahí tienen su laboratorio para criar más moscas, porque como les repito, la expansión de la palma es bastante. Sabemos perfectamente bien que ellos son los que tienen el laboratorio, ellos son los que tienen la proliferación de mosca, que la mantienen para un control biológico. Para combatir otras plagas que le afectan a la flor de la palma. Entonces la mosca es atacante a esa plaga y por eso ellos la propagan, pero a nosotros nos perjudican. Mire, sí, yo tengo esta trampa porque en el ganado me afecta demasiado, entonces salí a buscar material y lo conseguí para capturar la mosca y tratar de bajar un poco la plaga. ¿Qué dicen ustedes? ¿Podrá ser mentira? Muchos de los empleados de La Palma pues, son testigos de que aquí tiran líquidos químicos que realmente contaminan las aguas. Inclusive la Universidad de San Carlos, en una rama de estudio, vinieron a hacer un estudio la vez pasada y se comprobó pues, que el agua tenía menos del 0.5 de oxígeno, ¿verdad? Y lo demás pues, era puro contaminante. Es una empresa que obviamente pues, no le va a convenir en ningún momento tener pérdidas. Y ellos lo que hacen pues es distribuir fertilizantes, químicos, venenos y de todo un poco. Y todos esos desechos al final de cuentas van a contaminar los ríos, porque ellos en los terrenos abren unas zanjas que se llaman quineles. Para que el agua salga y toda esa suciedad se venga al río. Esos son los mentados quineles. Nosotros tomamos el agua pero ahora ya no, porque ya le dimos cuentas, ya no, los pescados no se mueren solos, ¿verdad? Señoras y señores, es lamentable la situación que se vive en el municipio de Sayaché. Es evidente ahora la gran cantidad de contaminación que se está generando en el río La Pasión. Precisamente vemos gran cantidad de peces muertos en esta región del municipio de Sayache-Petén. Es enorme la cantidad de peces que podemos observar que está pues yace muertas en el río La Pasión. Un daño ecológico tremendo, señoras y señores, por la contaminación generada por la agroindustria y específicamente por palma africana. Esa empresa de la palma africana
son caballerías que tala de una vez y deja el terreno de una vez pelado, se puede decir. Nosotros vulgarmente así hablamos. Ya todo lo que es el bosque natural, pues la palma lo vino a destruir. Y también han talado árboles, bosques, grandes bosques donde ahora existen palma africana. Pero además el cultivo de la palma africana está destruyendo los ecosistemas, digamos, en estos territorios, ¿no? Es una planta que tira una raíz como la tira el coco, ¿verdad? De que se expande en toda la tierra y se va enredando. Se va enredando, puesto que al cumplirse los 25 años de esta planta, esa tierra pues está súper enredada de raíces. Porque al momento de crecer, las raíces se van extendiendo y se van amarrando entre sí. Y al momento de volver después de este cultivo, a los 25 años, se vuelve a cosechar otro cultivo, se vuelve a implementar otro cultivo, ya cuesta porque tendría que ser, la tierra tendría que estar arada para poder volver a sembrar, pero no produce la misma cantidad que como cuando hay un terreno donde no haya existido lo que es la palma. Que todas estas tierras que hace 10 años era un éxito con la zona ganadera, hablando de aquí a 40 años más, esto va a ser una zona desértica. Entonces prácticamente ya el suelo ya no sirve para cultivos así, digamos, de agricultura. Nuestros granos básicos ya no se dan así a lo puro natural porque los terrenos están terminados. Pues la empresa definitivamente no es nacional, es extranjera. Existen propietarios o algunos socios, por decirlo así, que son nacionales, ¿verdad? Pero la empresa en sí es transnacional. En la producción, en su, digamos, la mayor cantidad se va para el extranjero, ¿no? Y todas esas divisas o esos ingresos pues no regresan a beneficiar a los pueblos, sino que a los grandes empresarios, digamos, de Guatemala. Nosotros no preparamos ningún fresco de la fruta, no preparamos alimentos de la fruta, nada prácticamente. Entonces en nada nos beneficia. Sí, podría ser de que consumamos nosotros lo que es el aceite, pero es una mínima parte y lo compramos recarísimo. ¿Y para qué diablos están ellos ahí? Disculpe. ¿Para qué diablos están ellos ahí? Si es para ayudar al pueblo, entonces tiene que bajar un poquito de esos aceites. Pero con nada, ellos lo sacan, lo mandan a otro país, para que más caro y más pisto que van a hacer. De la mejor calidad que ellos podrían extraer de aceite para venderlo en el país de Guatemala, nos están vendiendo lo peor, porque lo mejor ellos lo extraen, ¿verdad? Entonces definitivamente nosotros sí decimos de que no hay desarrollo, definitivamente no hay desarrollo, de pobreza sí hay desarrollo, de contaminaciones también hay desarrollo. Aquí uno de los grandes debates es de qué desarrollo estamos hablando y el desarrollo para quién. Evidentemente la problemática es que no es un desarrollo para todos, que es lo que se debería buscar en todo momento, en cualquier sociedad democrática, libre, abierta y sana. Nosotros como pueblos buscamos nuestro desarrollo, pero no lo vamos a poder encontrar si lo que pudiera ser para beneficio de nosotros se lo están llevando. Siempre llega la hora en cuestiones de banderas, a veces cambia la moda, los colores de una tela vendrían con botones, con un cierre en la frontera, con bordados de fundaciones, a cerrarnos las tranqueras. La vida dices negocio, películas dicen gloria, el
temas que donde pisan se llevan hasta la historia. El tema es que donde pisan se llevan hasta la historia. El tema es que donde pisan se llevan hasta la historia. El tema es que donde pisan se llevan hasta la historia. Recientemente el Congreso de la República aprobó una ley de adopción de los vegetales, se llama, ¿no? Que nosotros aquí le llamamos, o la gente le llegó a llamar, la ley Monsanto. Cuando supuestamente la gente estaba distraída con el circo mediático del fútbol para aprobar el decreto 19-2014. El decreto 19-2014 es lo que se ha venido conociendo aquí en Guatemala como la ley Monsanto. Que lo que buscaba de alguna manera era la privatización y la patentización de las semillas criollas, ¿no? Y de las plantas nativas. Una aberración de ley, todo hay que decirlo, que ponía en grave riesgo las semillas nativas aquí en Guatemala. Eso es un atentado no solo contra la vida, sino que es un atentado contra el patrimonio del país, es un atentado contra la vida de los pueblos enteros y contra la humanidad. ¿Cómo una ley aprobada por estos diputados iba a privatizar el sagrado maíz en Guatemala? Detrás de todo esta, digamos, de estas leyes, de estas políticas que el Estado está implementando, pues está precisamente todas las empresas transnacionales, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que estas políticas giran alrededor del mercado. Entonces, la reacción que fue a nivel nacional fue de protestas. Se llevaron a cabo toda esta serie de acciones legales frente a la Corte de Constitucionalidad para que la ley fuera derogada, pero no fue a través de la Corte de Constitucionalidad que se consiguió la derogación de la ley. Por eso la importancia de, con el tiempo, analizar qué es lo que pasó. Fue por la pura presión popular, a través de la articulación, articulados a través de los movimientos sociales y organizaciones, que se consiguió que los diputados dieran marcha atrás
ellos mismos fueron los que derogaron la ley. Incluso eso también despertó mucho el interés de la gente, porque casi que se estaba dando un movimiento nacional de rechazo contra esta ley de vegetales, y nos parece que también provocó un enorme temor a los políticos de derecha que creían que iban a engañar al pueblo. Y así que fue un triunfo colectivo, un brote verde dentro de esta Guatemala que a veces está tan golpeada, tan herida, y que a veces parece que no avanza. Paradójicamente, incluso la izquierda votó a favor de esta ley, lo cual explica un poco la ignorancia política de quienes están allí representando supuestamente los intereses populares. Muchos habían votado a favor de la ley sin haber leído ninguno de los artículos de los cuales estaba compuesta. ¿Cómo pueden diputados, legisladores aquí en Guatemala, aprobar leyes sin antes entrar a discutir los artículos que conforman la ley? Pero especialmente se corroboró algo que es secreto a voces, que la ley fue pasada a cambio de promesas de proyectos monetarios y de sobornos solapados en el Congreso. Esto también nos da una imagen de la fragilidad, de la debilidad del sistema democrático aquí en Guatemala, donde las personas que ejercen función pública en el Congreso como diputados y diputadas no están formados políticamente hacia la legislación para el bien común de todos, sino que están ahí metidos por puro negocio. Y esto es muestra, en nuestro municipio es muestra de que estamos en un mal gobierno que solamente está viendo los intereses del capital económico y no está viendo los intereses humanitarios. En esa lógica, este Estado se ha construido hacia afuera, pensando en el mercado exterior. Primero España, luego Inglaterra, los Estados Unidos, y hoy día la globalización, que siempre se reduce a Estados Unidos y a otros ámbitos de la metrópoli internacional. Lo que yo veo y creo es de que los vínculos entre gobierno y personas del CACIF, que son las personas que manejan la economía en Guatemala, están muy bien vinculados para poder estratégicamente manejar la economía de la población de la clase media baja, ¿verdad? Siempre se ha legislado en favor de los empresarios, de los finqueros, del sector, este sector empresarial organizado, tan fuertemente organizado aquí en Guatemala. Entonces, el Estado, como ha ido perdiendo la perspectiva de la dimensión del desarrollo y se ha convertido en un estado de intermediario de servicios, entonces ha desvinculado a esa población campesina y la ha dejado prácticamente solitaria. Eso ha generado los diversos conflictos agrarios que existen en el país. Uno de los grandes problemas en ese sentido, y que viene desde ya hace más de 12 años, es el ejemplo clarísimo de la negativa rotunda, permanente y continua por parte de los diferentes gobiernos de turno que ha habido aquí en Guatemala en estas 3 últimas legislaturas, en estos últimos 12 años, de negarse a aprobar la Ley de Desarrollo Rural Integral. Políticas que responden a un verdadero desarrollo en el campo, donde invierte para producir alimentos, invierta para producir infraestructura productiva a los campesinos, invierta para que haya seguros agrícolas, invierta para que haya educación, invierta para que haya el aprovechamiento de los recursos, pero para los campesinos. El centro de atención debe ser la economía campesina. Al fortalecer la economía campesina, fortalezco la producción agrícola, fortalezco el mercado interno, fortalezco el consumo y por ende el ahorro. Y ahí también pues tenemos que ponernos a pensar de que aunque nosotros no seamos los directamente beneficiados con una política nacional de desarrollo rural integral, a la larga vamos a ser
los más beneficiados si en este país los cultivos garantizan la seguridad alimentaria. Yo creo que no solamente nosotros consumimos maíz, hasta incluso los empresarios comen maíz. Las personas que están destruyendo la madre tierra, la madre naturaleza, ellos también comen maíz. Los que siembran y los que no siembran también están comiendo, aunque no comen lo que comemos nosotros, pero sí comen unas 2 tortillas, ¿verdad? Aquí en Guatemala todo el mundo come maíz, incluso los diputados, incluso los empresarios, y a veces se olvidan que esos alimentos que ellos comen los cultiva desde hace siglos el campesinado guatemalteco, especialmente el campesinado indígena. Mucha gente que vive en la ciudad y compra maíz, ¿y quién lo produce? El agricultor. Entonces, he ahí la importancia de nosotros los que vivimos en el campo de defender la tierra en su totalidad. Las personas que afortunadamente vivimos en sectores urbanos, específicamente en la capital, pues debemos de comprender que necesitamos de ese interior de la República, de esa economía campesina que es la que nos ayuda a que nosotros podamos tener nuestros alimentos diariamente. No ver y no considerar al campesino y la campesina indígena en Guatemala como un sujeto propio del desarrollo de este país por parte del empresariado es una falta de respeto absoluta. Es una falta de respeto hacia la gente y es una falta de respeto hacia el propio maíz del que todos provienen, del que todos han nacido aquí en Guatemala.